Eh, bueno, le damos la cordial bienvenida a este seminario de matemática que desarrollamos acá en el seminario en el laboratorio, conjunto con grupos. Y hoy día tenemos la oportunidad de poder conocer el trabajo que va a presentar Francisco Rojas, que es doctor en didáctica de la matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión, él nos va a compartir el tema sobre qué, cómo y para qué medir el conocimiento matemático al inicio de la formación docente, orientando posibilidades de las pruebas iniciales diagnósticas en las carreras de Pedagogía y Educación Básica. El seminario en general comienza con una exposición de parte de nuestro invitado que dura aproximadamente entre 30 y 40 minutos y a continuación hacemos una ronda de preguntas. Entonces yo les invito a que si quieren pueden empezar a comenzar a hacer preguntas en el chat y nosotros al final de la exposición las vamos a leer para que las pueda responder Francisco. Por un tema de conectividad les queríamos pedir que por favor apagaran los micrófonos y si quieren también las cámaras para que así sea estable frente a cualquier dificultad para que podamos escuchar atentamente todo lo que nos quiere y nos va a contar Francisco. Así que te damos la bienvenida, Francisco. Gracias por venir y presentarnos acá en este seminario, así que te cedo la palabra. Gracias. Bien, voy a compartir la pantalla para tener ahí ya se está viendo bien, ¿no? Sí. Bueno, nada, muchas gracias primero que todo al Laboratorio de Educación del CMM, a Elena, a Darío y a todo el equipo por invitarme. Lo que yo espero hacer es un recorrido por distintas iniciativas en las que he participado relativas a las evaluaciones iniciales diagnósticas para carreras de pedagogía en educación básica en particular, y poder no responder, pero sí avanzar temas al qué, al cómo y al para qué medir o conocer ese conocimiento al inicio de la formación docente. Bien, vamos a partir entonces. Vamos a organizar la presentación de esta manera, algunos antecedentes breves, nacionales e internacionales, y después enfocarnos aquí en el número 4 en estas tres grandes cuestiones. Respecto del contexto y antecedentes, ¿qué dice la política pública o sobre qué se informa la política pública para hablar de calidad de la formación inicial docente, usamos FID, ¿no?, como sigla? A lo largo de los estudios internacionales se han llegado a un consenso de tres grandes áreas sobre la calidad de la formación inicial docente, que tienen que ver con el reclutamiento y la selección de las personas que quieren ser profesores, con el aseguramiento del proceso de formación, y nuevamente con las políticas de certificación de quienes salen de ese proceso. Chile ya hace varios años, prácticamente ya casi 20 años que trabaja, 15, que está sobre el tema de la formación inicial, desarrollando diversas políticas públicas, y tenemos la beca de vocación de profesor y los cambios en los requisitos de ingreso como medidas para aumentar la calidad del reclutamiento, la acreditación obligatoria, al igual que las carreras de medicina, para asegurar el monitoreo, y ahora están cambiando un poco los parámetros y se está modernizando un poco el tema, y teníamos la evaluación inicia y hoy día actualmente la END, ¿vale? Esto se ha absorbido, ¿no es cierto?, por la ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y que desde el año 2017 obliga a las universidades a realizar una evaluación nacional diagnóstica al ingreso, donde cada universidad es quien define sus instrumentos con el ánimo de desarrollar acciones de nivelación y acompañamiento. Entonces, en ese marco legal y de aseguramiento de la calidad estamos conversando. ¿Qué pasa en el contexto nacional? Bueno, el FONIDE, liderado por Valentina Iaconi, también por Leonor, en el DEMRE, sobre la exploración de distintas experiencias universitarias en este tema, ¿sí? Parte de la base de que tenemos la ley, pero también tenemos una diversidad grande de aproximaciones e instrumentos en las universidades. Algunas crearon instrumentos nuevos para responder a la ley, otras usaron los que tenían para toda la universidad y también para profesores, y otros modificaron instrumentos que tenían para cualquier tipo de carrera hacia la formación docente específicamente. Entonces, el proyecto se pregunta qué características tienen estas evaluaciones, y desde el punto de vista técnico
qué desafíos hay para que sean válidas las informaciones que ahí se reclutan. Y por tanto, cómo asegurar que también estas evaluaciones cumplan con el espíritu de la ley y ayuden a mejorar la formación inicial docente. ¿Cómo lo hicieron? Se seleccionó 5 universidades muy diversas, con presencia en distintas regiones, con variados programas, con acreditación diversa, es decir, no homogéneas, y se analizaron los procedimientos de aplicación de los instrumentos, se entrevistaron a los actores que tienen relación con estos instrumentos, se hizo un análisis quali del contenido de las evaluaciones y un análisis quanti respecto de los parámetros psicométricos de la aplicación de los instrumentos. Dada la variedad que seguía habiendo, se decidió reportar respecto a los dominios comunes, temas disciplinares de lenguaje y matemática, y algunos instrumentos de carácter, entre comillas, socioemocionales, relativo a creencias, disposiciones y otros. Bueno, ¿qué resulta? Yo me enfoco solo en estos dos, en los propósitos de la ED y sobre matemática, obviamente. En respecto de la ED, los autores reportan una especial valoración por la evaluación diagnóstica inicial, es necesaria, es útil, pero hay baja claridad sobre el posible uso de la evaluación y por lo tanto falta de conexión entre los resultados y estas intenciones de acompañamiento y nivelación. Y muchas de las acciones que se observan para cumplir con ese requerimiento ministerial son talleres de reforzamiento en ámbitos disciplinares. Y sobre matemáticas, se miden los contenidos y habilidades curriculares habitualmente, aunque hay algunos temas de matemática elemental que no están incorporados, y hay una dicotomía entre las dificultades de las pruebas según el tipo de carrera a las cuales se aplica, carreras de pedagogía a las cuales se aplica. Yo quisiera resaltar esta frase, porque podemos estar cumpliendo formalmente con la ley, pero la poca claridad sobre el uso nos puede llevar a limitar los avances esperados que tenía esta política, que tenía la intención al introducir esta política de evaluaciones diagnósticas iniciales. Entonces creo que tenemos un espacio todavía de mejora, de indagación, de investigación y desarrollo, ya voy a mencionar lo que estamos haciendo, y creo que es un gran tema para considerar en la investigación. ¿Qué sabemos ahora sobre las mediciones al inicio de la formación inicial docente? Bueno, sabemos que no están aisladas, sabemos que hay procesos de selección, de progresión y de certificación. Sobre los de certificación quisiera decir que muchos de ellos están basados en la observación o en el desempeño mismo, y yo me voy a detener solamente en las de selección por razones obvias. Tenemos una muy conocida que es el Vakava en Finlandia y todo el sistema de entrada en Singapur. El Vakava está orientado, al igual que en Singapur, hacia medir objetivos de la formación, habilidades, orientada a seleccionar personas con habilidades de investigación y que puedan conectar con la realidad con temas educativos. Y en Singapur ustedes pueden ver la gran cantidad de exigencias, tener un muy buen rendimiento en las evaluaciones nacionales, entrevistas, ensayos, exposiciones. Si no tienes algún certificado en la materia, dar un test, hacer clases de prueba. Por lo tanto, son unas baterías de instrumentos que permiten conocer el estado de ese candidato. Hay otras, sin embargo, que sí están enfocadas en temas matemáticos, en lengua y matemática. Una de ellas es la prueba de aptitud pedagógica de Cataluña, de la región de Cataluña en España, hace ya pocos años, que está desarrollándose. Y en matemática pretende evaluar las capacidades de usar el conocimiento para la resolución de ejercicios, problemas y la capacidad de evaluar, analizar los resultados. Son 25 ítems de respuesta breve, sin uso de calculadora. Y las pruebas praxis en Estados Unidos, donde si bien hay varias praxis en distintos momentos, una de ellas, la Praxis Score, es para la selección de algunas universidades en algunos estados, ¿sí? Una prueba matemática de 56 ítems de selección múltiple, donde mide las habilidades básicas para educadores matemáticos necesarias para prepararse con éxito para una carrera de educación. Así que no es cualquier conocimiento, no es solo lo que aprendiste en el colegio, sino aquel conocimiento que es más nuclear para lo que viene. Y eso es una perspectiva que también las pruebas de aptitud pedagógica tuvieron en su origen, en el proyecto original que las propuso en la política pública catalana. Perdón, antes de eso, antes de seguir, tenemos que tener en cuenta que estas son herramientas de selección, pero nuestra prueba diagnóstica es post-selección, es después de la selección. Entonces, tampoco tenemos mucha evidencia internacional de pruebas que
del carácter de las que tenemos entre manos hoy día. Bueno, en este contexto, ¿qué medimos o qué constructo o qué contenido queremos revisar? Ahora les voy a mostrar 3 experiencias, no necesariamente ordenadas cronológicamente, pero sí que nos permiten ir viendo cómo se puede ir englosando este constructo. A partir de algunos estudios anteriores, yo trabajé en el año 2019 en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, validando un instrumento para caracterizar el conocimiento matemático escolar, desde el punto de vista de lo que el Grupo de Barcelona y otros colegas llaman el conocimiento matemático fundamental, entendiendo como aquel que es necesario para seguir con la materias de matemática y su didáctica, en la misma línea que es el seguimiento de las prácticas y los que el currículum de primaria establece. Pero esto es lo que quisiéramos que supieran. Pero lo que realmente medimos es lo que saben, es lo que llegan a saber. Entonces estamos midiendo en realidad el bagaje de conocimiento matemático como aquel efectivamente consolidado por los estudiantes, considerando las diferentes trayectorias. Tenemos que tener en cuenta que en Cataluña hay diferentes trayectorias en bachillerato, es más heterogéneo que aquí en Chile en la parte final de tercero y cuarto medio, por tanto puede haber distintos bagajes matemáticos hacia el final de la formación, justo antes del ingreso a la carrera. Entonces, con esto, nosotros quisimos medir este conocimiento matemático fundamental. Diversos estudios que hizo el Grupo Barcelona con Finlandia e Inglaterra pudieron describir aquellos conocimientos en cada uno de los ejes sobre aquello que es fundamental, y solamente ir adelantando un resultado que estamos ya publicando en algún congreso y estamos escribiendo los papers, es que cuando juntamos a los dos grupos y juntamos a todos los ítems de todos los conocimientos, vemos que el conocimiento de los estudiantes se organiza de forma unidimensional respecto a los ejes de contenido, y esto nos quiere decir que están viendo poca diferencia, creen que la matemática es una sola cosa, no ven diferencia entre ejes, y porque los ítems son distintos, hay ítems de respuesta abierta, ítems de selección múltiple, dos grupos de estudiantes distintos, entonces pareciera ser ahí que hay una tarea para la formación inicial, para los primeros cursos de matemática, por ejemplo, ser capaces de descomponer la matemática, además de la actividad matemática. Bien, un segundo iniciativa que les quiero mostrar es el FONIDE que lideró Maribí Martínez el año 2017, donde ya no solo nos quedamos con el conocimiento, sino con las creencias, incorporamos las creencias. Este óvalo, me imagino todo el mundo ya lo conoce bastante, pero nosotros avanzamos a buscar otros referentes que incorporaron las creencias como parte del conocimiento matemático, y en este caso el modelo de Carrillo y su grupo en Huelva, y confeccionamos un instrumento que midiera los conocimientos de los temas, tengo que decir, de primero a sexto básico, o sea, todos estamos pensando en contenidos medidos de primero a sexto básico, y las creencias de la matemática, su enseñanza y aprendizaje. Entonces, con este constructo, se establecieron instrumentos para evaluar las creencias sobre la naturaleza de las matemáticas, sobre la enseñanza y aprendizaje, y sobre sí mismo. Y esto último es importante porque tiene que ver con las actitudes y con las perspectivas que yo tengo sobre mi futuro rendimiento como profesor que enseña matemáticas. Estamos en educación básica, así que esa es la nomenclatura correcta. Y conocimiento, nuevamente insisto, organizado según los contenidos curriculares de primero a sexto básico, donde también incorporamos los dominios cognitivos de TIMSS como una suerte de habilidades que nos permitían estructurar la complejidad de los ítems. Hay muchos resultados y en el paper de 2019 están reportados, pero yo quisiera decir solo una cosa, que cuando los relacionamos creencia y conocimiento, nos dimos cuenta que los estudiantes con mejor rendimiento en números y operaciones tienen mejor autopercepción respecto de sus capacidades matemáticas y otorgan menor valor a la creatividad, lo cual esto es altamente preocupante, porque quiere decir que los que les va bien en aritmética básica creen que son buenos para las matemáticas, y la matemática es mucho más que aritmética. Entonces, nuevamente tenemos un resultado que va en la línea del anterior, y tenemos que saber descomponer y hacer ver a los estudiantes que la matemática es mucho más rica porque tienen que llegar a construir un conocimiento profundo de ella. Y si tenemos unidimensionalidad y solo pensamos que la matemática es aritmética,
tenemos una gran tarea en los cursos disciplinarios y en las didácticas en los programas de formación. La tercera iniciativa es el actual FONDEF del DEMRE. Aquí está Daniela, ahí está Leonor. Así que es un FONDEF que lo que pretende es construir una batería de evaluaciones diagnósticas para medir o evaluar las habilidades esenciales del buen desempeño docente. Y aquí ya empezamos a incorporar nuevos elementos, habilidad, desempeño, por lo tanto empezamos a engrosar nuestro marco, no solo conocimiento y creencia, sino ya empezamos a incorporar otras cosas. La prueba de matemática presenta un instrumento que busca medir las competencias profesionales, que incluye habilidades, conocimiento y creencias, que están a la base del desempeño, y para que nos informemos solamente se empiezan a desarrollar otras evaluaciones de escritura, conocimiento, noticia, pensamiento social y actitud hacia la diversidad, que no voy a entrar a detallar, pero quiere decir que es una batería importante y que buscaremos las formas en este FONDEF de poder lograr crear consorcio y construcción colaborativa. Eso es muy importante porque necesitamos, tal como lo evidenció el FONIDE liderado por Valentina, buenas métricas para poder confiar en los datos y en los resultados. Así que la construcción colaborativa es fundamental. Entonces el constructo que tenemos nosotros desarrollando tanto en el FONDEF como en la prueba de matemática es el de competencia docente, entendida como este conjunto de atributos que se manifiestan en la ejecución de la enseñanza, recursos de todo tipo, tales como la disposición, ¿sí?, tanto cognitiva como afectivo-motivacional, y aquí estarían los conocimientos escolares y las creencias, las habilidades, entendidas como las capacidades de percibir lo que ocurre en clase e interpretarlo respecto de marcos referenciales y tomar decisiones al respecto de eso, ya sean proyectivas o en aula. Y luego el comportamiento observable, esto no lo estamos midiendo necesariamente en la prueba matemática, es más complejo, por eso está en rojo, pero son todas las acciones de enseñanza, interacción, lenguaje matemático, evaluaciones que los docentes hacen en acto. Entonces nos quedamos con esta parte para ir desarrollando la prueba de matemática, retomando lo que hemos hecho en el FONIDE con Mariví en términos de las disposiciones y avanzando hacia una forma de preguntar las habilidades que luego les contaré en el cómo medir. Entonces avancemos hacia este cómo, hacia qué instrumentos, procedimientos, estrategias podríamos usar. Y yo en esta presentación he distinguido al menos 4 que le he llamado así. Un autorreporte respecto de las escalas de creencias, escalas Likert de creencias, que hemos usado tanto en el FONIDE de Mariví como actualmente en el DEMRE. De hecho, usamos el mismo instrumento, lo tomamos. Conocimiento declarado, es decir, preguntas de conocimiento, ya sea de respuesta abierta o de selección múltiple. Usamos en el BRI con Barcelona, en el FONIDE y también ahora en el DEMRE. Conocimiento proyectado, le llamo a esto de poder pensar en cómo las habilidades de percepción y toma de decisiones, sobre todo, las puedo proyectar toma de decisiones que para poder plantearlas necesito un conocimiento, y ahí es donde podemos evaluar ese conocimiento. Y por último, una forma que no he especificado antes, pero que sí avanza hacia la idea de observar el desempeño al inicio y no al final, como les mencionaba, que es la simulación de prácticas, que es lo que está en el centro de nuestra propuesta de evaluaciones diagnósticas en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Voy a pasar por cada una de ellas. Entonces, en el autorreporte, nosotros en el FONIDE realizamos una escala Likert de 4 niveles de acuerdo, se validaron 47 ítems, ¿sí? Y estas son las categorías que están a la base de las categorías teóricas de los ítems, y quise destacar esta de familia, porque previo a la implementación y creación ya propiamente tal de la escala, se realizaron focus group, donde los estudiantes daban cuenta de que era muy importante para ellos el apoyo o no apoyo de la familia en el estudio de las matemáticas y en el desarrollo de las matemáticas. Por tanto, es algo que vino a complementar de muy buena manera las demás dimensiones o subcategorías que la literatura ya ha reportado. Hicimos un análisis de clúster, encontramos 4 perfiles de estudiantes. Grupo 1, estudiantes con una actitud más positiva que el resto hacia la matemática, la disciplina es creativa, los buenos profes son los creativos, los desafiantes, la discusión es importante,
unos más moderados respecto de la disciplina rígida, o sea, están ahí como al medio, pero sienten menos apoyo de la familia. Un grupo que tiene mejor percepción de sí mismo, pero que para ellos los buenos profesores tienen que dar actividades simples, claras, y no tienen por qué ser ni creativos ni entretenidos. Y algunos que tienden, y un cuarto grupo que tienden a estar de acuerdo con afirmaciones tradicionales sobre la matemática. Entonces, con estos grupos podemos ver que en términos de creencias, pareciera haber un grupo que podría ser más ad hoc a los enfoques constructivistas, dialógicos que tenemos hoy en día en educación matemática, y otros que no tanto. Pero cuando los relacionamos con los puntajes de ingreso, nosotros logramos llegar a 500 estudiantes, que era como un tercio de la cohorte del año 2017, vemos que no es que los buenos estudiantes tengan mejores creencias, al contrario, están repartidos todos los estudiantes en todos los niveles de rendimiento en la PSU. Entonces, tenemos un gran desafío porque tenemos que atender a la diversidad que hay y tenemos que ser conscientes de que hay mucha diversidad en términos de cómo entendemos la disciplina, su enseñanza de aprendizaje, independientemente del nivel de rendimiento en la prueba de selección universitaria, o ahora será en la prueba de transición, y habrá que ver cómo afectan los cambios en esta distribución. Dado el que estamos en el cómo reportar o cómo preguntar, nosotros también levantamos ítems de suma 100, que no tuvieron un muy buen comportamiento psicométrico, pero quiero presentarlos porque es interesante la forma, donde aquí los estudiantes en el fondo tienen que jerarquizar otorgando un peso, que sume 100, por tanto un porcentaje, a cada una de estas sentencias para, por ejemplo, decir qué se entiende por ser bueno en matemáticas. Entonces, creo que es una ventana nuevamente a seguir explorando nuevas formas de conocer esas disposiciones cognitivo-afectivas relativas a creencias. Respecto al conocimiento declarado, en el FONIDE hicimos, como les comentaba antes, una organización por eje curricular y por habilidad. En la organización por eje curricular lo que hicimos fue hacer un estudio anidado del currículum de primero a sexto, que fuera preguntable en lápiz y papel, es decir, vimos en qué línea de OA se colapsaban en un determinado nivel, y ese es el estudio anidado, por tanto sacamos lo esencial, y luego también clasificamos los ítems por dominio y subdominio cognitivo en TIMSS, y esta tabla muestra finalmente los 40 ítems que quedaron validados de más de 70 ítems que diseñamos inicialmente. Y aquí en el primer gráfico pueden ver los niveles de rendimiento por eje, álgebra, datos, geometría, medida y números, y en el segundo por habilidad o por dominio cognitivo, conocer, aplicar y razonar. Es claro que a medida que los ítems se vuelven más complejos o requieren de una habilidad mayor, tienen menos rendimiento, y acá podemos ver que álgebra y datos también tienen menos rendimiento comparado con los demás ejes, probablemente porque la cohorte estuvo menos expuesta a estos temas en su educación primaria, y seguramente datos también tuvo menos expuesto en su educación secundaria. Así que podemos buscar otras explicaciones, pero estos fueron los resultados de ese proyecto, temas de conocimiento declarado. Y ahora estamos tratando de seguir indagando más finamente en cada uno de estos temas. En el conocimiento proyectado, bueno, en el Fomento del Tanto estamos levantando un caso, este es un resumen muy, muy breve del caso, para poder preguntarle cosas sobre una situación realística de enseñanza. En un caso donde una profesora con harta experiencia quiere enseñar cálculo aditivo, lo enseña fundamentalmente a través del algoritmo estándar, en formato vertical, y sabe distinguir muy bien cuando alguien conoce o no conoce la técnica del pedir prestado. Sin embargo, aparece un estudiante nuevo, Joaquín, que le ofrece técnicas diferentes basadas en el cálculo mental, y Laura, otra compañera, no entiende estas técnicas, aunque sí entiende el pedir prestado, y Camila queda en una encrucijada de cómo explico a Laura estas cosas que yo no había considerado enseñar. En ese tipo de situaciones, donde aquí no lo puedo mostrar ahora, pero sí en el caso hay una serie de cálculos, se ve la planificación de cálculos de Camila, le hacemos una primera pregunta sobre, bueno, ¿cuáles son los elementos centrales? ¿Qué observa? Entonces esta pregunta tiene que ver con la interpretación, ¿no? Aquí recordemos los modelos de Blumenfeld que presenté de disposición, habilidades y performance. Entonces, en la habilidad de interpretar, primero queremos
darle oportunidad, antes de tomar decisiones, que conozca el estilo instruccional de Camila y lo pueda preguntar. Y esperaríamos que nos dijeran o no dijeran, y eso es súper informativo, sobre que el foco está en el cálculo escrito y no en el mental, en la ejercitación del algoritmo tradicional, que la adición es más fácil que la sustracción y otras cosas. Luego que le hemos dado la oportunidad de interpretar, le damos la oportunidad de tomar decisiones. Bueno, ahora tú estás en la sala de Camila y tienes que explicar a Laura las técnicas de Joaquín. Y de todos los cálculos que propuso Camila, ¿cuáles elegirías? Entonces tiene que elegir, tiene que tomar decisiones y tiene que levantar una explicación a una estudiante. Entonces es altamente demandante en la toma de decisiones respecto de los contenidos matemáticos que están involucrados en ese caso. Y finalmente, le pedimos, bueno, ahora usted ya está en una etapa final, imagínate tú en una etapa final, son alumnos de primero, imagínate una etapa final, por tanto aquí hay muchas preconcepciones que pueden estar dando vueltas, pero ¿cómo organizaría una sesión de clases para enseñar cálculo aditivo en el curso de Camila? Entonces, más que nos interese saber si cuántas clases, si ocupa un recurso o no, es qué elementos matemáticos deberían haber. Bueno, que esté el cálculo mental y el escrito, que la suma y resta se trabajen integradamente, que haya uso de representaciones, no solo simbólicas. Entonces queríamos indagar en este tipo de forma, porque para poder responder el estudiante tiene que poner en acto el conocimiento matemático. Y no solo si sé la respuesta a una pregunta, sino es cómo lo uso. Entonces nos da nuevas formas de conocer el conocimiento matemático de los estudiantes que ingresan a pedagogía básica. Y finalmente, la última forma o el último cómo que yo les quería compartir tenía que ver con la simulación de prácticas. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos un modelo basado en la práctica, basado en desarrollar acciones esenciales para la enseñanza, como lo dice Bolle Forzani, lo que hemos llamado prácticas generativas, se llama Core Practices en Stanford, High Leverage Practices en Michigan, en el equipo de Borabol, pero son estos desempeños nucleares que tienen que saber cómo se llaman, descomponerlo, conocer sus componentes esenciales y volver a reintegrarlos en la práctica de manera paulatina. Entonces, comentar dos experiencias de simulaciones de desempeño con las cuales, escuchando y analizando, podemos conocer cómo se articula el conocimiento matemático en cada una de ellas. Una son las desarrolladas por Magdalena Miller en su tesis doctoral recientemente leída. Ella es actualmente la directora de pregrado de la facultad, donde trabaja tareas de explicaciones, ¿sí? Explicar el conocimiento a través de explicaciones, modelamientos, representaciones o ejemplos. Entonces la tarea es ordenar 1/3, 3/4 y 5/8 en la recta numérica, y tenemos que ahí percatarnos que las fracciones no son cualquiera, hay denominadores que son múltiplos de otros que son primos relativos entre sí, etc. Tienes condiciones interesantes, no son... los tramos no son, digamos, múltiplos de unos de otros. Entonces es interesante las fracciones utilizadas. Y cómo se desarrollan estas simulaciones. Bueno, al profesor de información se le entrega esta tarea y se le da un tiempo para preparar la explicación. Luego realiza el modelamiento, cómo él explicaría a un curso, aunque no tenga el curso enfrente, cómo lo explicaría. Y finalmente un periodo de entrevista donde el profesor de información puede reflexionar sobre qué decisiones tomó, cómo organizó, por qué lo hizo así, qué contingencias les pasó mientras estaba relatando oralmente la explicación, etc. Entonces, son formas distintas y muy interesantes de poder conocer el conocimiento matemático, pero también cómo se preparan, cómo traen, desde la experiencia escolar, que modela mucho la experiencia de la formación, prácticas claves de la enseñanza. Y la otra es prácticas de licitación del pensamiento, donde Chagnesi y Boyce trabajan este tipo de tareas a los profesores en sus primeros momentos de la formación inicial. Y aquí, por ejemplo, tenemos que le pasan a un profesor en formación una respuesta de un estudiante, donde está esa suma, aparece un 6 y un 23, y luego la respuesta final 83. Por tanto, el estudiante tiene un tiempo para estudiar, tratar de interpretar por qué aparecen esos números, qué es lo que está detrás del pensamiento del estudiante escolar que respondió de esa manera, etc. Y luego el profesor de información tiene que interactuar con un estudiante entrenado. Esta es una metodología que se ocupa mucho en medicina, del paciente entrenado,
Entonces el estudiante entrenado tiene un guión muy estricto, tiene que ceñirse a lo que está pensado, y por lo tanto no va a ser responsivo al profesor en formación. Es el profesor en formación el que tiene que levantar preguntas, buscar formas de preguntar, buscar formas de licitar el pensamiento de este estudiante entrenado, y en eso se juega su conocimiento matemático respecto de si hace preguntas ad hoc, le pregunta sobre de dónde salió el 23 o no le pregunta de dónde salió el 23. Le pregunta ese 6, cómo se llega al 8 o no le pregunta eso. Entonces, son instancias donde yo puedo entrar a conocer en mayor detalle el conocimiento matemático del profesor en formación que se está iniciando, y luego se termina con un set de preguntas que el estudiante en formación va respondiendo, y se va haciendo un chequeo in situ de esas preguntas que son del tipo que yo acabo de expresar. Entonces tenemos un constructo que puede ir creciendo en complejidad, acercándonos al desempeño al inicio y no solo al final de la formación, y tenemos distintas formas de preguntar o indagar sobre esos constructos. Pero bueno, ¿esto para qué lo hacemos? ¿Para qué medimos? ¿Para qué queremos conocer? ¿Cuál es la finalidad de hacer estas erosiones diagnósticas? Entonces, no sé solo cuál, sino cuál es la mejor. Hay una variedad de finalidades que podemos comentar. Una de selección, una remedial, una de seguimiento. La de selección, que ya comentamos al inicio de la presentación, desde mi punto de vista es una foto previa al inicio de la carrera, y que puede ser interesante en su momento, pero que puede ser modificada rápidamente. La universidad, sobre todo en Chile, que son carreras de 5 años, puede pasar muchas cosas en primer año. Primer año, de hecho, es un tema en la literatura de educación superior. Entonces, es una fotografía, pero que quizás no nos dice mucho para después. La ley 20.903, como también dije, tiene un enfoque de acompañamiento, pero también un enfoque remedial, lo cual puede ser bueno porque nos permite identificar a ese estudiante que necesita un apoyo específico. Pero también puede ser no tan bueno porque nos aísla a este individuo del grupo, de la cohorte. Entonces, la gracia es que podamos, en interacción entre todos, poder acompañar el desarrollo de estas competencias y habilidades clave de la docencia sobre las cuales esta persona se viene a formar. Entonces, luego seguimos a una finalidad basada en el seguimiento, donde yo comparto mucho más. Acompañamos a las personas en el proceso para que puedan ir mejorando sus desempeños en estas prácticas clave desde el inicio de la formación hacia el final. Entonces, aquí tiene una perspectiva mucho más de proceso. ¿Medimos para qué? Para conocer una línea base que nos permita saber si hemos añadido valor y hemos añadido conocimiento práctico, teórico, disciplinar, didáctico, a quienes vienen de 12 años de escolaridad, donde es muy probable que ya tengan construido un modelo de profesor de enseñanza a partir de la exposición, de la alta exposición a la enseñanza que han tenido en su escolaridad. Y quisiera finalizar solamente con esta frase que está sacada del FONIDE que estudió estas 5 universidades, liderada por Valentina y hecha en el DEMRE, basada en estos autores, que dice: evaluar a este nuevo estudiantado debe partir por reconocer sus perfiles, necesidades, intereses y capacidades. Es decir, debemos conocer al estudiante que entra, ¿sí? Por tanto, tiene valor hacer las evaluaciones iniciales, tiene mucho valor, en sintonía con el desarrollo de las competencias docentes. O sea, no queremos conocer cualquier cosa, conocerla en la medida que nos puedan informar cómo va a avanzar y cuánto va a crecer en competencias docentes clave, ¿sí? Que involucren recursos cognitivos y cognitivo-efectivos, pero que también los pongan en práctica en el desempeño. Por tanto, pensamos que avanzar hacia mediciones del desempeño, que es muy difícil y muy caro, puede ser también, en la medida de lo posible, quizás para universidades con cortes pequeñas, algo muy factible. Eso, ahora quisiera más que, bueno, abrir la discusión, por supuesto que encantado de responder lo que pueda responder, pero también comentarios, discutir, y bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Sí. Si tienen
Dejo compartir la pantalla. Bueno, ahora se abre el piso, digamos, para hacer preguntas. Pueden escribirla en el chat si prefieren, o bueno, también pueden decirla verbalmente si eso prefieren además. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría, igual Francisco, me parece súper interesante la charla que acabas de compartir. Creo que me pareció interesante cómo mostraste esta trayectoria, cómo ha ido como construyendo este concepto sobre qué medir en la formación docente inicial y cómo se van complementando. Me llamó mucho la atención tu comentario respecto de que algunos instrumentos y algunas formas de abordar esta medición funcionan más que otras, por ejemplo, como este caso del diferencial de 100, esa escala que tú usas de una 100 que tú me decías, que hablabas en la presentación que psicométricamente no funcionaba muy bien. Entonces, frente a eso me gustaría que nos contaras a tu juicio qué estrategias para medir consideras que son más apropiadas, dan mejores resultados, dada la experiencia que tú has podido experimentar distintas. ¿Podrías como precisar a tu juicio cuáles son las más pertinentes, las mejores para medir y quizás cuáles son las más desafiantes o generan mayor dificultad? Sí, yo creo, insisto en la idea que estaba en alguna de las láminas de que cada constructo tendrá sus formas, sus mejores formas de ser medido, ¿sí? Porque son constructos cognitivos diferentes. Cuando hablamos de las más desafiantes, considero sin duda que las de desempeño son las más desafiantes. Son caras, son complejas de realizar, pero se están haciendo estudios muy interesantes en Michigan, lo mismo que ha hecho Magdalena, sobre hacer estas simulaciones. Al ser simulaciones no necesariamente tienen que ser censales de toda la cohorte, pueden ir siendo muestrales, pueden estar incluso insertadas en cursos de práctica iniciales, ya para que la complejidad de la medición se reduzca. Si, no puedo pensar una evaluación de simulaciones de desempeño como pienso una prueba escrita en lápiz y papel, donde lo junto a todo un mismo día. Tiene que ser otros mecanismos y habrá que ir validando métricamente las cuestiones. Pero pienso que a mí, yo prefiero tener una perspectiva más flexible de ver qué es lo que va funcionando en función de lo que se quiera ver. Cuando hablaba del caso que presentábamos para ir empezando a medir la habilidad de tomar decisiones en función de un contexto educativo, esto se suele hacer en noticing, claramente, pero a través de video. Nosotros lo estamos haciendo a través de escritura, por tanto nuestras preguntas por esto son bastante amplias, está bastante reportado que preguntas en este tipo de situaciones por escrito, que sean muy concretas, dan poca posibilidad que el estudiante devele qué está pensando y qué está interpretando respecto de la situación. Entonces también cada instrumento juega con su constructo en términos de lo que es más factible o más pertinente. Okay. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Cuando ustedes tomaron como modelo del conocimiento para enseñar el modelo de Carrillo y Clement y demás, ¿ustedes pudieron medir mediante estas pruebas este conocimiento de las prácticas matemáticas? ¿Eso ustedes lo relacionaron con las habilidades o se podría relacionar con las habilidades o las competencias que ustedes estuvieron midiendo con otros instrumentos? Mira, no lo medimos, de hecho solo tomamos la parte del contenido de los temas y las creencias como referente para poder ir, digamos, consolidando esto.
podría de alguna manera, o sea, a mí el estudio de las prácticas, ese dominio del modelo de carrera me parece altamente interesante porque desarrollar eso implica desarrollar una actividad matemática auténtica en el aula escolar, pero podrían ser desarrolladas, hacer un paralelo con los dominios cognitivos de Teams o las competencias en PISA, que son marcos distintos, pero más o menos se pueden comparar. Pero creo que sería bastante interesante poder medir eso. Ahora, creo que el estudio de las prácticas, medirlo a través de lápiz y papel en temas de conocimiento declarado es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Se necesita que ocurran cosas, al menos Claro. en simulaciones de desempeño o en casos proyectivos ya como lo más básico, siendo muy, muy abierto. Pero en temas de conocimiento declarado yo creo que es muy difícil porque ya tendrías que hacer preguntas tipo caso y eso ya te saca del conocimiento declarado y te lleva a casos proyectivos. Otro, ok. Bueno, gracias. Gracias a ti, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es comentario o pregunta, no sé cómo. Adelante, por favor. Primero, Francisco, gracias porque es sumamente clara la presentación y hay muchas ideas que se pueden levantar sobre esto. Me gusta esta idea de conocer al estudiantado que entra y acompañarlo en la formación y entonces en ese sentido, por eso te digo, no sé si es como una pregunta que uno se puede ir trabajando con el tiempo, el tema de los hitos, cómo generar estos hitos, pensando en como formalidad del hito inicial, intermedio y final, que en algún momento se habla, y entonces cómo no se agrega todo esto a la práctica en sí, sino que a la práctica como sistema, sino que cómo acompaño en los cursos, en los distintos cursos a los estudiantes. Perfecto. Sí, gracias Andrea por la pregunta. Es súper interesante porque va en esta idea final que yo comentaba del seguimiento, de la finalidad como seguimiento. Las evaluaciones iniciales nosotros pensamos que yo creo que la ley se quedó corta en proponer buenas ideas de cómo hacerlo. Y creo que pueden estar incluidos en los cursos iniciales, en las prácticas iniciales, pero tienen que estar diseñados de una manera, métricamente hablando, que permita ser comparables en el tiempo, longitudinalmente durante la carrera. Y por eso es que, al menos nosotros estamos pensando en el equipo, en la Católica, ir diseñando estas simulaciones por desempeño que después puedan ser otra vez medidas ya a la mitad de la carrera en la práctica 3, que es la que más o menos está en el ecuador de la carrera, y luego en las prácticas finales, las prácticas profesionales. No es que vayamos a abandonar los cuestionarios de autorreporte que pudieran existir actualmente, pero creemos que definir el hito intermedio implica saber reconocer una buena fotografía de cómo ha avanzado y hacia dónde puede avanzar la formación. Y con esa lógica es que estamos tratando de pensar los hitos. Pero por ahora estamos tratando de construir el inicial. Gracias. Francisco, hola. Hola, Salomé. Hola, Salo. Oye, yo llegué así ultra tarde porque tuve muchos problemas. Estoy como los estudiantes grupientos, pero bueno. Te iba a hacer una pregunta, a lo mejor lo viste en la charla, por eso me excuso. ¿Ustedes han usado de estos tipos cómics como el que yo sé que está como funcionando medio mal, el software de Michigan, que se crean situaciones y los estudiantes pueden completarla o pueden verla, o pueden completar diálogo? ¿No? ¿Tú sabes cuál es, no? El lesson... El de Herbst. El de Patricio Herbst. ¿Lo han usado? ¿Lo han visto? ¿Saben si se va a arreglar? Porque yo tengo como hartas ganas de verlo, pero sé que lo están descontinuando. No sé si lo han usado ustedes, ¿qué experiencia tienen? Yo lo conozco, o sea, lo conocí en su momento cuando estuvimos con Pato, digamos, pero no lo hemos usado ni en la propuesta de la Católica actualmente, ni en las otras que he comentado. ¿Ya? Pero bueno, sería interesante poder conocerlo un poco más. Pero ya claro, porque hay hartos artículos respecto de eso, respecto de que en el fondo, bueno, eso. Yo he visto como hartos trabajos de ellos igual, pero sé que se usa y me daba curiosidad saber qué era lo que ustedes, si acaso ustedes habían usado algo de ese tipo para poder
evaluar como actuación, como noticing o ese tipo de cosas? Por ahora estamos diseñando estas tareas de desempeño en explicación, en licitación de pensamiento, en propuestas de tarea y cosas por el estilo, pero hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que no hay más preguntas. Francisco, bueno, reiterar el agradecimiento por tu A presentación y tu tiempo. La disfrutamos muchísimo. Y quería, antes de terminar, me gustaría invitarlo a nuestro próximo seminario, que va a tomarlo, el próximo seminario va a ser el martes 15 de diciembre, el último seminario de educación matemática del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático del año 2020. Y el presentador va a ser la doctora Dorothy White, que es profesora del Departamento de Educación de la Ciencia y las Matemáticas de la Universidad de Georgia. Y ella va a estar presentando su trabajo titulado When Cultures Collide, Preparing to Teach Mathematics to Culturally Diverse Students. Esa presentación va a ser en inglés, pero hay posibilidad de hacer las preguntas en español y nosotros se las traducimos a la profesora para que después pueda contestar y traducimos en reversa. Y eso sería. Bien, Otra muchas vez. gracias porque me han ayudado mucho a ir concretando ideas y a poner preguntas cuando a veces están dispersas, así que le agradezco la oportunidad también. Muchas gracias a ti, Francisco. Sí, gracias y bueno, lo esperamos en nuestro próximo seminario, que sería martes 15, y le agradecemos mucho a los que hoy día participaron. Bueno, Gracias. gracias. Estén bien. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Elena, ustedes después el link, le envían el link, ¿cierto?